con el articulador virtual son herramientas muy importantes para poder hacer el diagnóstico de nuestros pacientes, como vamos a ir viendo a lo largo de la charla. ¿Ya? ¿Por qué esta foto de reposo y de sonrisa? Porque, por supuesto que si vamos a hacer un tratamiento de ortodoncia hoy día con anclajes esqueléticos, podemos modificar los planos oclusales y vamos a poder tener más o menos exposición de incisivo o del sector posterior de estas piezas dentarias. ¿Okay? Y si vamos a hacer un tratamiento de rehabilitación oral, por supuesto que eso también podemos modificarlo y podemos tener levante de la oclusión o no respecto a eso. ¿Ya? Entonces, en este caso, vamos a ir viendo cómo podemos efectuar este flujo hoy día con las herramientas digitales disponibles en nuestra clínica. Entonces, si tenemos un tomógrafo, puede ser de Chile, ¿okay? Por lo tanto, es un examen que uno podría decir que es costoso, pero salud no termina siendo el más costoso de todos los exámenes que se tiene que hacer el paciente. Fotos que las tomo yo personalmente y escáner intraoral que lo utilizo muchísimo para el diagnóstico y para el montaje en articulador virtual. Entonces, para poder entender un poco por qué hacer este diagnóstico de esta manera, por qué utilizar estas imágenes digitales, me gustaría desarrollar algunos conceptos de la oclusión funcional que de alguna manera no se recalca de la manera más adecuada, en mi opinión, en la formación de los odontólogos. ¿Okay? Y que hoy día creo que va a empezar a tomar una nueva fuerza al poder ver y utilizar las imágenes que hacen sentido a estos conceptos, que no tienen nada de nuevo, son conceptos antiguos, solo que antes había que imaginar muchas veces lo que estaba ocurriendo y la diferencia más grande que tenemos hoy y el poder más grande que tenemos hoy es que esos conceptos antiguos los podemos ver y los podemos ver a través de imágenes y los podemos ver a través de procedimientos clínicos con herramientas digitales. Entonces, si nosotros vamos y vemos nuestros dientes, lo cual estamos muy bien entrenados para ver cómo ellos se relacionan, ¿ok? Y vuelvo a repetir, independiente de que el paciente vaya a ortodoncia, a rehabilitación oral o a una endodoncia, poco importa el procedimiento odontológico, nosotros vamos a intervenir alguna de estas piezas dentarias y el engranaje que estas piezas tengan, ¿ok? Ahora, nosotros sabemos muy bien determinar el engranaje que estas piezas tienen en una máxima intercuspidación, que vendría siendo la relación que estamos viendo ahí. Esas piezas dentarias son un STL, que es un archivo digital que se transformó, ¿no es cierto?, o que se obtuvo al transformar una tomografía. Esos dientes son de un paciente real. ¿Okay? Eso es parte de las herramientas digitales que hoy día podemos tener, en donde podemos ver las coronas y las piezas dentarias y las raíces. ¿Okay? Entonces, esta máxima intercuspidación o este engranaje de las piezas dentarias, no podemos olvidar que el maxilar o los dientes superiores están insertos en el hueso maxilar, y ese hueso maxilar en el cráneo. Por lo tanto, vendría siendo la parte no móvil, ¿no es cierto?, del sistema. Entonces, esos dientes superiores estarían insertos en todo este complejo cráneo maxilar, ¿verdad? Pero tenemos que observar y recordar que esos dientes superiores van a encajar de alguna forma, ¿no es cierto?, en una máxima intercuspidación con los dientes inferiores. Pero esos dientes inferiores están insertos en la mandíbula, que es un hueso móvil, y que si no fuera por los tejidos articulares, los ligamentos, la cápsula articular y los músculos que hacen que esta mandíbula se mueva, esta mandíbula caería, ¿verdad? Por lo tanto, es importante considerar que esta relación oclusal o dentaria está directamente relacionada con la posición mandibular. Y esa posición mandibular, por supuesto que también va a determinar una posición articular, o esa posición articular, la posición mandibular. Como sea, esta posición mandibular y articular va a estar determinada principalmente por cómo calzan estas piezas dentarias. Que si yo tengo las dos articulaciones, que son dos puntos de apoyo donde la mandíbula va a abrir y cerrar, voy a tener un tercer punto de apoyo, que son las piezas dentarias,
en donde yo voy a ir cerrando y se va a estabilizar en ese tercer punto de cierre, ¿ok? Ahora, en el mundo ideal, ¿no es cierto? Y en lo que nosotros deberíamos buscar en un tratamiento de nuestros pacientes, si vamos a rehabilitar este paciente, es que vamos a tener un arco de cierre mandibular que debemos determinar muy bien para que los cóndilos mandibulares estén bien en su lugar y cuando yo vaya cerrando, todas las piezas dentarias calcen de manera simultánea, bilateral y de manera perfecta. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si eso no ocurre? Si yo voy cerrando mi mandíbula y tengo un contacto prematuro o una interferencia dentaria en una pieza, no es estable y por lo tanto automáticamente el cerebro va a acomodar esa pieza dentaria, ¿no es cierto?, hacia la máxima intercuspidación, ya sea con movimientos anteriores o anteriores y laterales. Y eso hará que ese cóndilo baje y vaya hacia atrás o baje y vaya hacia adelante y salga de la posición confortable que debería tener, ¿ok? Que de ahora en adelante en la conferencia yo la voy a llamar relación céntrica, ¿ok? Un concepto que está bien discutido, analizado, controversial, si quieren de alguna manera, ¿ok? Porque si vamos a la definición de relación céntrica del libro, sería el cóndilo dentro de la fosa con una posición discal perfecta. ¿Okay? Y yo les voy a mostrar que en la vida real, finalmente, la posición discal muchas veces está muy lejos de esa perfección y hay muchos pacientes, y la mayoría tiene desplazamientos discales con reducción o sin reducción. Por lo tanto, si alguien quiere decir que la relación céntrica descrita en el libro no existe, de alguna manera semántica tiene razón. ¿Okay? Ahora, ese concepto de relación céntrica sí sigue siendo importante, en mi opinión, porque marca en el fondo o determina de alguna manera o gráfica una posición condilar dentro de la fosa en un lugar adecuado, ¿ok? Y ese lugar adecuado significa que si yo tengo el cóndilo en la fosa, este cóndilo no puede comprimir las estructuras, ni puede estar distraído estirándolas más allá de los límites o estar ese cóndilo ubicado de manera confortable. ¿Ok? Entonces, si yo tengo interferencias posteriores, al ir cerrando, voy a acomodar y voy a sacar ese cóndilo de esa posición o voy a sacar el cóndilo de esa posición de relación Z. También puede ocurrir que tenga un contacto anterior y que al chocar esas piezas dentarias, choca el diente anterior y ¡pum!, la mandíbula se queda atrapada hacia atrás y eso también va a hacer que ese cóndilo de alguna manera salga de esa zona de confort o de la relación céntrica y pueda estar, por ejemplo, más posterior y presionando el espacio retrodiscal. ¿Ok? Sea cual sea el contacto prematuro anterior o posterior, lo que está ocurriendo acá es que esta máxima intercuspidación que estamos viendo, si solo vemos los dientes, solo vamos a ver esa posición acomodada, pero no vamos a ser capaces de ver cuál es el arco de cierre real de esa mandíbula, con los cóndilos bien puestos y con una musculatura trabajando bien, porque hasta acá yo solo he mostrado tejidos duros, ¿ok? Pero todo esto está en un sistema que también tiene tejidos blandos. Y esos tejidos blandos son sumamente importantes porque son músculos, ¿no es cierto? Ligamentos, el disco articular, la zona retrodiscal, ¿ok? Nervios, vasos, etcétera, que van a hacer que este sistema funcione de manera correcta y van a ser quienes van a determinar, sobre todo la musculatura, ¿no es cierto?, los movimientos mandibulares que van a determinar esa posición dentaria. Entonces, en una tomografía, les vuelvo a repetir que esta es una imagen de una tomografía de un paciente mío que he transformado a través de un software en un archivo STL que lo hace que se vea como un dibujo, ¿ok? Tridimensional, ¿ok? Esas son ventajas que tenemos hoy día con estas herramientas digitales. Yo tengo que ver el cóndilo dentro de la fosa y en una tomografía, de alguna manera, esto es un corte tomográfico de una TM derecha y una TM izquierda, y yo podría determinar una posición condilar dentro de esta tomografía. De alguna manera es cierto, pero hay que tener la salvedad de que para poder determinar realmente una posición condilar,
yo tengo que tener muy claro dónde está el tejido blando. Y estas son imágenes de una resonancia magnética de la TM derecha y de la TM izquierda. Y acá vemos el cóndilo mandibular, la fosa y el disco articular que se ve aquí como una corbatita más gris oscura, ¿no es cierto?, interpuesta en la zona que corresponde. Esto sería una articulación normal con un disco posicionado normalmente, ¿ok? Tanto derecho como izquierdo. Entonces, para yo determinar una posición condilar en una tomografía, yo debo tener claro también que dentro de esos espacios que en la tomografía yo veo como espacios, hay tejidos blandos y está el disco articular en alguna posición. Ojalá ideal, ¿verdad? Ahora, vimos los huesos, vimos los músculos, o sea, los tejidos blandos, el disco, y también tenemos que tener claro que necesitamos de la musculatura. La musculatura elevadora mandibular va a ser quienes determinen el arco de cierre mandibular que tenemos que buscar en nuestros pacientes, o tenemos que saber si efectivamente, si es un inicio de tratamiento, nuestros pacientes están dentro de ese arco articular. ¿Por qué? Porque si yo tengo un contacto prematuro, como se los mostré en la imagen anterior, ¿verdad? Cuando yo voy cerrando la mandíbula, choco en un diente, ¿ok? Ese diente automáticamente se convierte en un contacto prematuro y la musculatura en ese mismo instante es hiperactiva, porque eso no es estable. Yo voy y es como que chocara con una piedra en el zapato, ¿ok? Voy cerrando, choca, no es estable, se hiperactiva rápidamente la musculatura y busca una máxima intercuspidación, ¿ok? Esa hiperactividad muscular, obviamente, no es lo que nosotros desearíamos tener en nuestros pacientes. Muchos de los pacientes que llegan a mi clínica a consultar muchas veces tienen sintomatología de disfunción muscular o articular. ¿Ok? Muchas veces, y la mayoría, por no decir casi todos esos pacientes, si uno hace un análisis de determinar la posición mandibular real, están lejos de estar en una posición en donde esa posición mandibular real de la mandíbula que debería tener y su máxima intercuspidación coincidan o estén muy próximas. Normalmente tienen discrepancia. ¿Okay? Y eso hace que ese paciente ande con una musculatura mucho más hiperactiva. Y si se hiperactiva la musculatura, también se hiperactiva el pterigoideo lateral, que va a hacer que el cóndilo baje y lo lleva hacia adelante. ¿Ok? Entonces, ¿cómo yo podría determinar si ya expliqué que cuando yo le digo al paciente en la clínica muerda y me muestra sus dientes y calzan perfecto, ¿ok? Y yo voy a hacer mi rehabilitación o mi estudio de ortodoncia o lo que sea, ¿no es cierto?, para iniciar mi tratamiento en esa posición de máxima intercuspidación. En ese minuto lo que yo estoy viendo puede ser una muy buena oclusión funcional o un acomodo en máxima intercuspidación. ¿Cómo yo logro saber si ese paciente me está acomodando o no? Tengo que determinar el arco de cierre mandibular lo más cercano a relación céntrica o al cóndilo puesto confortable en la fosa. ¿Cómo yo logro capturar ese arco de cierre? Sacando la hiperactividad muscular que me está evitando llegar a ese arco de cierre. ¿Okay? Tengo que relajar principalmente el pterigoideo lateral, que es el que me propulsa y me baja principalmente la mandíbula. ¿Okay? ¿Y cómo lo puedo hacer? Esto está descrito, lo escribió Peter Dawson hace mucho tiempo atrás, ¿ok? Y estos conceptos no tienen nada de nuevo, pero lo lindo de hoy es que podemos ver que eso realmente existe a través de las imágenes. Entonces, si yo tengo un jig anterior que evita el contacto posterior, automáticamente se relaja la musculatura, ¿ok? En un gran porcentaje de pacientes. Si la hiperactividad muscular es muy grande, en algunos pacientes uno ni siquiera logra, con un jig temporal de unos minutos, ¿no es cierto?, lograr relajar ese pterigoideo para tomar un arco de cierre lo más cercano al real, ¿ok? ¿Por qué? Porque si la musculatura está muy hiperactiva, yo voy a tener que deprogramar esa musculatura, o sea, borrarle ese programa que tiene para poder llegar a esa máxima intercuspidación acomodada,
¿no es cierto? Y eso lo voy a tener que hacer con un plano de cobertura total que se usa varios meses, ¿no es cierto?, durante todo el día para que la musculatura se olvide de ese acomodo, ¿ok? Esos son un porcentaje menor de pacientes, porque la gran mayoría ya tan solo con hacer un giga anterior y lograr de alguna manera evitar el contacto posterior que hace el acomodo, ¿ok? La musculatura se relaja un poco y uno logra tener una posición mandibular más real, ¿ok? Más cercana a relación céntrica o a la posición condilar confortable. Entonces, esta es una frase que no es mía, es de Peter Dawson, quien es un rehabilitador oral, que tiene un libro, de hecho, en donde él hace muchos años atrás dijo, todo análisis oclusal, o sea, de las piezas dentarias como estas engranan, ¿no es cierto?, comienza viendo la articulación, ¿ok? No tan solo la posición, sino que para sumarle un poco más, la salud articular, ¿ok? Tienen que ser, nosotros hoy día tenemos que saber diagnosticar la articulación, porque muchos de nuestros pacientes, y eso lo veo con las imágenes, yo le pido tomografía y resonancia magnética a todos mis pacientes, ¿okay?, que van a iniciar un tratamiento de ortodoncia. Es mi estudio, lo que vamos a ver hoy día es el estudio real que yo le hago a cada uno de los pacientes que llega a mi consulta, ¿okay? Y lo que yo veo es que el grado de problema articular que hay es altísimo, ¿ya? Y no solo lo que yo veo, sino que vamos a ver que también está reportado de alguna forma ya en la literatura. Entonces, con esos conceptos, bien resumido, yo necesito tener una posición mandibular con un arco de cierre real, con los cóndilos bien puestos confortables en la fosa, y que cuando yo voy a cerrar los dientes, ojalá todos contacten de manera simultánea, bilateral y perfecto. ¿Ok? Eso sería mi final de tratamiento, que aspiraríamos, ¿no es cierto? Tanto en la ortodoncia o en la rehabilitación oral. Ahora, ¿cómo yo tomo estos registros? Tengo el registro de máxima intercuspidación, que lo sabemos tomar, porque es decir al paciente que muerda, colocar una cera, una silicona o lo que sea, va a morder y tenemos esa relación. Pero también necesitamos determinar cuál es la relación céntrica, o sea, el arco de cierre con la musculatura relajada, el pterigoideo lateral que no interfiera, ¿no es cierto? Y eso lo vamos a hacer a través de un montaje en articulador virtual. Entonces, si yo veo acá, ¿cómo lo hago? Esto es un escáner intraoral. Yo escaneo el arco inferior y superior del paciente, ¿ya? Entonces voy a tener dos modelos digitales, uno de arriba y uno de abajo, ¿no es cierto? Y si vamos acá a la foto, vamos a ver que en el escáner intraoral uno toma el registro del maxilar o de la mandíbula primero, después del maxilar, y después acá hay una tercera ventana en donde uno registra la oclusión del paciente. O sea, cómo esto muerde, cómo se relacionan las piezas dentarias superiores e inferiores. Y vamos a ver entonces que yo lo puedo tomar en máxima intercuspidación, en donde al paciente se le pide que muerda, ¿no es cierto? Que eso lo sabemos hacer muy bien todos. Y vamos a escanear esa relación. Ustedes ven, es muy rápido, esto es tiempo real. Eso es un paciente en la clínica que tomamos un video con el celular y para que vean lo rápido que eso es. ¿Okay? Yo en ese minuto ahora tengo dos modelos, superior e inferior, virtuales, relacionados en una relación dentaria. En este caso, máxima intercuspidación. Ahora veamos, ¿qué voy a hacer yo para poder capturar el arco de cierre mandibular en esa relación céntrica? Voy a colocar una cera que es blanda, se llama tipo Delar, que es blanda en el agua caliente. La adapto muy bien en los incisivos superiores. Lo que quiero hacer es una especie de jig con esta cera. Le enfrío un poco la parte vestibular con agua fría para que no se vaya a deformar cuando haya cierre. Busco el arco de cierre. Esto se manipula, ¿no es cierto?, sin forzar la mandíbula. Y en ese arco de cierre que se le determina, se le pide al paciente que vaya cerrando poco a poco hasta que quede el mínimo espacio de las piezas posteriores, sin contacto posterior. ¿Okay? Y luego se deja esa cera en agua fría. Esa cera va a quedar dura, ¿ya? Va a ser como un jig de acrílico. La gran diferencia es que el paciente, como es una cera que está plástica en algún minuto, con su musculatura, ¿ok? Pero libre de contacto, uno determina un arco de cierre y él mismo va cerrando, ¿ok? Yo no soy la que está presionando ninguna posición.
Y con eso vamos a lograr, de alguna forma, tener o capturar la relación céntrica del cóndilo y ese arco de cierre que debería tener la mandíbula. Eso se vería así, ¿ok? Una cera adaptada en el sector anterior, solo contacto en los incisivos y todo el sector posterior en inoclusión. Y ahí yo voy a tener un arco de cierre libre de interferencias dentarias o libre de acomodo. Por lo tanto, un arco de cierre más real. ¿Qué vamos a hacer ahí? Volvemos a colocar la cera, que ya está dura, ¿no es cierto? Que sería como un jig de Lucía o algo que evite que los dientes contacten. Y acá vamos a escanear esa relación de inoclusión posterior, o sea, no hay contacto dental. Y esa relación se guarda ahí en el computador. ¿Okay? Entonces ahora ya, en este tiempo que hemos hablado, tengo los modelos digitales en máxima intercupidación y también en relación céntrica. ¿Okay? Ahora, acá este es otro video solo para mostrar que esto no solo se hace al inicio, al menos en mi caso, se hace durante el tratamiento también, porque cuando yo voy moviendo los dientes, esto ya es en ortodoncia, ¿no es cierto? Quiero saber si voy llegando a esta posición de arco de cierre mandibular real. Y por lo tanto, voy chequeando durante mi tratamiento cómo voy en esa posición real. La única manera de saber cuál es mi posición real de la mandíbula arco de cierre es haciendo un montaje en articulador virtual o un articulador analógico, ¿no es cierto?, físico. ¿Por qué? Porque es la única manera que no tengo el acomodo o la hiperactividad muscular que me va a dar una mordida falsa. ¿Ok? Y entonces ahí yo tomo mi determinación clínica. ¿Cómo sería un articulador virtual? ¿Ya? Y esto vale para todas las especialidades, ¿no es cierto? Esto de hecho es el articulador virtual de una marca X, que es un software de rehabilitación. O sea, en este flujo digital que estoy mostrando en esta ventana, yo podría hacer carillas, coronas, etcétera, todo lo que quisiera de diseño CAD/CAM, ¿no es cierto? Y además montar en articulador esa relación de los dientes, ¿ya? Ahora, dicho eso, es muy importante que en un articulador, ¿no es cierto? Yo voy a tener el contacto de esas piezas representado en una rama que abre y cierra, como si fuera un sistema masticatorio. Pero lo importante es qué relación maxilar y mandibular yo voy a colocar en este articulador. La de máxima intercuspidación, donde hay una mordida acomodada, ¿ya? O la de relación céntrica. Y eso cambia mucho. Entonces, hoy día el articulador virtual se está poniendo un poco más de moda, ¿ok? Pero hay que entender muy bien si el rehabilitador que mostró la charla, por ejemplo, está mostrando un articulador virtual con dientes en MIC o realmente está haciendo una articulación virtual con un arco de cierre real de la mandíbula, ¿ok? Y eso marca una diferencia muy grande de principio a fin de nuestro tratamiento. Y no tan solo eso, sino que del éxito a largo plazo de esos tratamientos. Ahora, este software que yo tengo en ese escáner integral, que es un software de adquisición para ortodoncia, yo tengo ese articulador, el mismo que tiene el de rehabilitación, es la misma marca, y yo voy aquí a hacer un montaje de articulador. ¿Eh? Entonces, acá yo le voy a decir al computador que ahora me busque el primer contacto en ese arco de cierre. Estos son los modelos en relación céntrica y inoclusión posterior, y esto es tiempo real. El software con ese articulador me va a cerrar la mandíbula hasta el primer contacto. Ahí yo apreté el botón, eso está en inoclusión, porque tenía la cera azul, ahí no se ve la cera azul, pero es la relación con la cera azul que acabo de tomar, y ahí cerró. Ustedes vieron que cerró, y ahora tengo el primer contacto. Entonces, eso que se veía tan bonito en boca para terminar, la verdad es que si yo voy a relación céntrica todavía me falta trabajo por hacer. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Esta imagen digital, la cera azul, por una cosa de adquisición, no aparece en la imagen, pero esto no tiene oclusión posterior. No tengo contactos prematuros. Estoy capturando el eje de cierre mandibular real, ¿ok? Que es lo más maravilloso. Y acá el software, yo le hago un botón y hace clic y cierra. Y cierra en un arco de cierre como si fuera un articulador. Incluso muchos de los articuladores virtuales hoy día yo los puedo individualizar para cada paciente. Los puedo tener con parámetros estándar, como cualquier articulador de cualquier marca, Widmix, Pana, lo que ustedes quieran, o puedo hacer un articulador individualizado y colocar los parámetros de guía condil de todo lo que tenga el paciente. ¿Okay?
Entonces, ¿qué me permite ver esto? Hoy tenía mi relación céntrica, ¿no es cierto? O mi inoclusión posterior capturada con ese arco de cierre real, con el pterigoideo lateral relajado. Voy y el software automáticamente me lo cierra hasta el primer contacto. Es como que yo montara un articulador físico o analógico y yo soltara la púa incisal y cierra hasta el primer contacto, ¿ok? Y voy a ver acá el contacto prematuro en el segundo molar de este lado. Y si ustedes miran, otra ventaja de las herramientas digitales y de estos modelos virtuales es que si yo tengo acá la vista palatina, yo eso no lo tengo en la clínica. Si yo le digo al paciente que muerda, yo solo veo vestibular, pero no veo si las cúspides están en la fosa. Si yo tengo esta vista lingual o palatina, yo sí puedo ver si están engranados o no. Y en ese arco de cierre tengo un contacto prematuro ahí, cúspide plano inclinado, y todo el resto está en el aire, ¿ok? Por lo tanto, ese paciente, ¡pum!, acomoda a una máxima intercuspidación, automáticamente se hiperactiva la musculatura, automáticamente el paciente funciona fuera del lugar de una posición mandibular estable, ¿ok? Y eso es muy importante porque acá yo entiendo que hay muchas especialidades o dentistas generales que tienen distintas áreas en su ejercicio profesional, pero si yo voy y hago una restauración en un paciente o hago una corona y el paciente hace fracturas verticales, quebra las coronas, etcétera, hace anfracciones, recesiones gingivales mucho más agudas que si fuera cepillado muy fuerte, ¿no es cierto? Probablemente, o no probablemente, lo más seguro es que esa posición mandibular está muy fuera del lugar, ¿ok? Por lo tanto, hacer los tratamientos en una posición mandibular estable con el cóndilo en relación céntrica sería la única carta de crédito, no la única en verdad, pero una carta importante para la estabilidad a largo plazo de cualquier tratamiento odontológico que realicemos, ¿ok? ¿Cómo sería este articulador, que es de otro software? Yo uso bastantes software distintos, ¿no es cierto? ¿Cómo sería abrir y cerrar la mandíbula, ¿no es cierto? Acá yo tengo un eje bicondilio, yo abro, cierro. ¿Okay? Incluso puedo sobreponer o sobrelapar, sobrepasar las imágenes digitales. Las imágenes digitales se traspasan, no chocan. Entonces, automáticamente uno puede, si voy a hacer ortodoncia hoy día con anclaje esquelético, si yo sobrepaso y sobrelapo esa imagen, podría saber incluso si puedo intruir estos sectores y cerrar esa mordida. ¿Okay? Entonces, miremos acá los registros de una paciente. Esta paciente está en máxima intercuspidación. ¿Okay? Y ya en máxima intercuspidación, obviamente, vemos que ya tiene extracción de premolares, tiene un nuevo grillete aumentado, tiene un desvío de la línea media. ¿Okay? Entonces acá me voy a poner un poco más ortodoncista, ¿no es cierto? ¿Qué haría el ortodoncista? Diría, mira, tengo la línea media inferior desviada a la izquierda. Ok. Voy a sacar un premolar acá y voy a tirar la línea media hacia la derecha. O voy a colocar un microtornillo, una mini placa, lo que sea que se pueda usar hoy, y voy a traer todos los dientes para acá, hacia el lado derecho. Y voy a centrar la línea media y voy a llevar los dientes superiores hacia atrás, etc. Ok, eso haría el 90% de los ortodoncistas o el 95% de los ortodoncistas en el mundo entero. Eso no es aquí en Chile o en Perú, ¿ok? Porque nos han enseñado a hacer los diagnósticos en máxima intercuspidación, ¿ok? El gran problema es que va a empezar el ortodoncista a tratar el paciente en esa posición y en algún minuto, pop, el caso se le va a complicar, vamos a decir. ¿Por qué? Porque él va a ver, por ejemplo, pongámoslo más grave, sacó un premolar para alinear esa línea media. Pero resulta que eso es máxima intercuspidación. Fíjense el paciente cómo muerde si yo ahora capturo su arco de cierre con los cóndilos bien puestos. Cuando yo hago ortodoncia o rehabilitaciones grandes, yo voy a cambiar toda esa posición mandibular automáticamente cuando vaya cambiando las piezas dentarias. Por lo tanto, es muy importante saber de antes que ese paciente va a cambiar esa posición mandibular. ¿Okay? Yo voy cerrando y miren acá la relación céntrica del paciente. No tiene desvío de la línea media dentaria, es un desvío de la línea, o sea, no tiene desvío, de hecho. Lo que ocurre acá es que cuando él o ella muerde, ella viene cerrando aquí, tiene el contacto prematuro en el segundo molar que vimos, choca y ¡pum!, acomoda.
¿ok? Y lo que ocurre es esto. Entonces, esa paciente tiene un gran acomodo lateral y fíjense acá, en MIG, ok, es un orillete aumentado, pero en RC es mega aumentado, ¿ok? Y esto puede incluso cambiar el diagnóstico de que sea un paciente que yo pueda tratar solo ordenando los dientes con brackets o que sea un paciente que haya que operar para avanzar esa mandíbula, ¿ok? Y extrapolado a las otras especialidades, eso también es importante de saberlo, porque si yo tengo este juego entre MIG y RC, y la paciente tiende además a apretar las piezas dentarias, yo les aseguro, y además es braqui o cara cuadradita con los músculos bien fuertes, yo les aseguro que esos pacientes quebran hasta una corona cerámica, ¿ok? Porque nunca van a estar en una posición mandibular estable, están entre ese juego para poder morder, ¿ok? Ahora, si a eso hoy día le sumamos, que yo les dije que podíamos usar la tomografía, ¿no es cierto? Vamos a hacer un análisis facial con la foto y si fuera más interactivo, ¿no es cierto?, el curso, yo les preguntaría qué tienen de común estos pacientes. Entonces, de partida tengo pacientes caras largas, caras cuadradas, cortas, acá son distintos biotipos faciales, pero en general todos tienen algún grado de desvío del mentón, de menos a más, ¿ok? Ahora, ¿cuál es lo lindo de hoy? Yo puedo ver cómo son esqueléticamente. Y si vemos, si bien son diferentes, vamos a ver que tienen cosas en comunes y cosas importantes de saber antes de comenzar un tratamiento. Entonces, si vemos aquí, esta paciente tiene una diferencia entre la altura de la rama derecha e izquierda de 5 milímetros. O sea, tiene una simetría mandibular. Si vamos al segundo, también tiene una rama más corta que la otra. El tercero también tiene una rama más corta que la otra. Y el cuarto también tiene una rama más corta que la otra. ¿Ok? Teniendo prácticamente estos tres, la diferencia a partir de la diferencia de la altura de la rama más que de cuerpo, y este otro que se escapa mucho más en la simetría y tiene una simetría grande de cuerpo y de rama. ¿Ok? Entonces, ¿qué más podemos analizar si tenemos una tomografía de cráneo completo? Vamos a poder ver cómo son las estructuras, qué tan compensados están esos pacientes. Los pacientes no es que sean de mandíbula para atrás o mandíbula para adelante o súper asimétricos. La mayoría de los pacientes somos asimétricos, pero estamos compensados. Si nosotros hacemos este tipo de análisis así, vamos a saber si ese paciente lo está o no. Pero además de eso, y mucho más importante, si tenemos una tomografía de una ventana más grande y no solo de aquí, de una ventanita pequeña para una endodoncia, o de un unimaxilar porque voy a hacer solo rehabilitación superior, o bimaxilar ya si voy más grande porque voy a hacer una rehabilitación más grande, ¿no es cierto? Lo importante de tener un cráneo más amplio, una ventana más grande con esta tomografía, es que puedo ver la mandíbula completa y puedo ver la articulación temporomandibular, que todo lo que he hablado hasta acá, de los 45 minutos, ¿no es cierto?, ha sido solo para explicarle la importancia de tener una posición mandibular correcta en nuestros tratamientos para que sean estables a largo plazo. Y además, salud articular, ¿ok? Entonces, ¿qué puede ocurrir? También pueden compensar. Tengo una rama más corta de un lado y más larga del otro, ¿no es cierto? Puede ser entonces que ese paciente empiece a compensar y tengo una fosa articular más arriba y una fosa articular más abajo. Y si vemos estos pacientes, las fosas de ellos, en los lados más largos, está más arriba. Entonces todos compensaron un poco en esa área. Acá algunos compensaron, otros no. También puedo compensar angulando una rama más que la otra. Y entonces desviar más o menos el mentón hacia el lado corto. ¿Ok? Otra importante vista que no tenemos en ninguna radiografía bidimensional, solo lo podemos tener si tenemos un volumen tomográfico, es en la vista axial, mirado así. Tengo un cóndilo o una mandíbula más adelante que la otra. ¿Okay? También es parte de esa compensación que los pacientes pueden tener. Y acá en prácticamente todo se da que de una u otra forma la fosa está más atrás, ya en el lado más grande. ¿Okay?
¿Y cuál es la resultante de eso? Que esas compensaciones, que a veces pueden ser para favorecer que el paciente no desvíe la mandíbula o que no compensa y entonces no favorece y desvía más, van a haber pacientes que con el mismo grado de diferencia en tamaño de las ramas mandibulares van a desviar más o menos el mentón, ¿ok? Pasando de casi nada de desvío con una gran compensación de la simetría a un desvío leve y a un desvío mayor y a un desvío muy severo. Este paciente ya tiene que ir a cirugía para solucionar ese desvío, ¿ok? Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Y por qué es importante? Yo cuando leí estos artículos y cuando escuché las primeras veces hablar de esto, yo empecé a tomar estos registros con mis pacientes. Y la triste realidad es que eso es cierto y ocurre, ¿ok? Y en un alto porcentaje. Entonces, acá tengo un artículo de un doctor de China, Yang, que hace más de 15 años ya toma resonancia en los niños que le llegan. Él es cirujano y experto en articulación y le llegan normalmente pacientes que se han caído, ¿no es cierto?, que llegan por algún problema a consultar. ¿Ya? Y él tiene estudios con miles de chinos, ¿ya? No estudios, no podríamos hacer ese estudio acá en Chile con la número de población que tenemos, pero en China con la cantidad de pacientes que tienen estudios con muestras muy grandes. Y ellos estudiaron mucho, tienen muchas publicaciones, esta la encuentro buena porque tiene muchas referencias si alguien quiere ir a estudiar un poco más del tema, que son muy buenas también para ir interiorizándose en distintas áreas de este mismo concepto. El desplazamiento anterior del disco, o sea, quiere decir, yo tengo el cóndilo, tengo un disco articular que es como un gorro, ¿no es cierto?, que protege y va a hacer que los movimientos estén libres de roce y de compresión, ¿no es cierto?, dentro de la fosa articular. Ahora, si este gorro o este disco se desplaza, puede ser un desplazamiento que cuando el paciente abre la boca se vuelva a colocar en posición, o puede ser un desplazamiento que es tan adelante que cuando el paciente abre la boca, esto ya nunca más se vuelve a colocar en posición y el disco queda ahí ya muy lejos, muy lejos, muy lejos. ¿Ok? Ellos vieron que el desplazamiento discal anterior es una de las alteraciones de ATM más frecuentes. Puede ocurrir a cualquier edad y tiene una alta prevalencia en adolescentes. Entonces, si nosotros vemos cuántos pacientes vemos que ya son de adolescentes y más viejos, ¿no es cierto? Son la gran mayoría. Puede ocasionar una osteoartrosis y disminuir la altura condilar. Si disminuye la altura condilar, disminuye también la altura de la rama, ¿ok? Y en modelos en rata, en estudios hechos en laboratorio, vieron que si provocaban un desplazamiento anterior sin reducción, ¿ok? Discal. Mostraban que si era unilateral, o sea, en una pura TM hacían ese desplazamiento discal anterior sin reducción y el otro dejaban normal, veían que había la altura de la rama donde estaba el desplazamiento discal no crecía y se provocaba una si es un paciente en crecimiento, porque la alta prevalencia es en adolescentes, si eso ocurre, el crecimiento mandibular se altera y voy a dar origen a asimetrías, ¿ok? Y si el paciente es adulto y pierde su disco, ellos tienen incluso un 60 o un 70% más de probabilidad de generar un proceso de reabsorción condilar o un proceso degenerativo óseo, ¿ok? Que va a traer problemas no solo de dolor y problemas, sino que también la mordida cambia, porque si yo tengo un cóndilo que era una pelota de básquetbol, tiene un proceso degenerativo, se reduce a una pelota de tenis, esto va a cambiar, la mordida cambia, porque yo estoy perdiendo una de las patas de mi mandíbula, está achicándose y está perdiendo soporte, y entonces si esto se achica, la mandíbula, ¡pum!, se va hacia un lado. ¿Okay? Y esto es otro estudio más antiguo incluso, miren ahí, 2006, ¿no es cierto?, que también se hizo en ratas donde vieron que el desplazamiento anterior sin reducción reducía un 19% el crecimiento horizontal mandibular y el crecimiento de la rama se reduce, si extrapolamos a los humanos, 5 milímetros aproximadamente la altura que debería tener, ¿ok? Como los pacientes que yo les mostré.
Y el crecimiento maxilar también se retrasa, y el retraso es más llamativo cuando esto ocurre cerca de la puerta. ¿Ok? Ahora, eso es si eran pacientes que obviamente tenían problemas, pero ¿qué pasa con los pacientes de la calle, digamos, los normales, los que andan eh, caminando aquí y mañana quieren ordenarse unos dientes o entran a su consultorio porque van a hacer una corona o un implante y entran aquí a consultar, que vienen sin dolor articular, nada. ¿Ok? Acá tenemos un ortodoncista de Japón que hizo un estudio con 200 de sus pacientes para ver cómo eran los desplazamientos discales. ¿Ya? Y de acá yo me tomo para decirles ese concepto de relación céntrica en donde el disco está en posición ideal, que finalmente eso jamás ocurre. ¿Ok? Pero sí el concepto de relación céntrica sigue teniendo valor en el sentido de que el cóndilo debe estar bien ubicado en la fosa confortablemente. ¿Okay? Con disco o sin disco, no debe provocar compresión, debe estar libre de inflamación, libre de dolor, libre de procesos degenerativos. ¿Ya? Entonces, ellos clasificaron los desplazamientos discales tanto en el corte sagital como en el corte coronal, ¿ya? Y los clasificaron según la posición de nivel 1 a 3. Y vieron que el 74% de las ATM de pacientes preortodoncia, sin sintomatología, paciente de la calle, normal, sanito, ¿ok? Entre 6 y 15 años presentaban signos y síntomas de trastorno temporomandibular, principalmente estos desplazamientos discales, que es lo que estaban ellos estudiando. Y la severidad de esos desplazamientos iba aumentando con la edad. Después tomaron la misma muestra y vieron cuáles eran los desplazamientos más frecuentes, y el más frecuente era la rotación anterior y lateral. ¿Ok? Ahora, vamos juntando lo que les he ido contando hasta ahora, el concepto de oclusión céntrica con una posición mandibular estable y un arco de cierre con los cóndilos bien puestos en su lugar, respetando las estructuras, estén donde estén, ¿okay? Haya disco o no haya disco, tiene que respetar el resto de las estructuras blandas sin provocar inflamación articular. Si no, ahí ese es el primer paso para tener un problema degenerativo. ¿Okay? Vamos a irlo viendo con estos mismos casos. Esta es la primera paciente, ¿no es cierto? En donde ella, si ustedes ven, desde el punto de vista facial no tiene mucha cosa, y si vemos desde el punto de vista oclusal, le faltaban piezas dentarias a este lado que nunca tuvo, ¿ya? Y su consulta era por las anfracciones y recesiones y quería ponerse carillas o lentes de contacto, no sé cómo lo llamarán en Perú, pero cerámicas, ¿no es cierto? Esas que están de moda. Entonces yo le digo, mira, antes de colocar cualquier cerámica en tu boca, porque tus dientes están sanos, ¿no es cierto? Tenemos pérdida de esmalte, ¿ok? Tenemos anfracciones, tenemos recesiones, ¿ok? Veamos bien por qué están ocurriendo. No siempre es solo el cepillado fue. Entonces yo le dije, yo te apuesto que tu mandíbula no está en el lugar que corresponde y eso sobrecarga el sistema. Y cuando las piezas no reciben la fuerza en el eje axial, no están derechitas y encajan cúspide de fosa en una mordida que no tiene acomodos, ¿ok? Empiezan a ocurrir estas cosas que estamos viendo en esta paciente. Porque si tengo los dientes inclinados, chuecos, ¿no es cierto? Ya el eje axial no existe y las fuerzas se van descomponiendo en otros lados y van provocando, por ejemplo, esas pérdidas de esmalte. ¿Okay? Si ustedes se fijan acá, tengo todas esas piezas inclinadas hacia el lado izquierdo. Muchos desgastes oclusales y la ausencia de su pieza dentaria era porque tenía incluido el segundo molar y el tercero que nunca salió. Una paciente cara corta, apretadora, ¿okay? Con musculatura fuerte, con una mesa oclusal posterior completamente diferente entre el lado derecho e izquierdo. Muy probablemente esa altura de rama 5 milímetros más corta no es un desplazamiento discal, lo adelanto, ¿ok? Esto es una conferencia más rápida, no lo voy a hacer responder a ustedes, pero esa rama más corta es, primero, porque las fuerzas musculares en esa época de desarrollo, ¿ok? No fueron iguales entre un lado y otro. Y por lo tanto, como era época de desarrollo, porque ese molar sale a los 12 años, cerca de su pico puberal, esa paciente compensó que no desvía el mentón tanto, ¿ok? Porque ocurrió en una época y también tenía condiciones de normalidad para compensar, ¿ya? Ahora veamos. En la tomografía podemos ver posición condilar, siempre y cuando también consideremos el disco articular, y vemos que estos son espacios muy aumentados, esto está fuera. Yo ya en la tomografía veo que esa mandíbula está fuera, o sea, la mordida que ella me muestra
en máxima intercuspidación no es real. ¿Por qué sé eso? Porque la tomografía la tomamos en máxima intercuspidación. Por lo tanto, está tomada en el acomodo, ¿ok? Si es que el paciente lo tiene. Y sus discos están bien puestos, por lo tanto, no hace referencia a los papers que les dije, al menos esta paciente. Vamos a ver los otros. ¿Ya? Y la causa de su asimetría es producto de su falta de erupción de semolar a los 12 años y las fuerzas musculares distintas, con todo el resto de su estructura en normalidad, lo que hizo que ella compensara. ¿Ok? Miren lo bonito de poder estudiar a los pacientes así ahora. Ahora vamos a tomar su relación céntrica. Esa es su mordida, MIC. Cuando el paciente le digo muerda, muerda así. Miren su RC. Entonces, esa paciente está muy fuera de su lugar. Y una paciente que tiende a apretar, cara corta, braqui, ¿ok? Braquifacial, ella si va a bruxar en la noche, ¿no es cierto? Bruxa así, imagínense. ¿Ah? Ese nivel de sobrecarga en esos dientes, obviamente, es en gran medida también por su mala mordida. Mala mordida, no porque sus dientes estén muy chuecos, como ustedes ven, sino que porque su mordida, miren, no calza por ningún lado entre donde deberían morder todos sus dientes, que ahí y donde realmente tiene que llegar a acomodar, ¿ya? Y estos pacientes son los que se despiertan con dolor de cabeza en la mañana, que terminan súper cansados muscularmente, que a veces ni siquiera saben que tienen esa sintomatología, pero cuando uno los trata y los deja en una posición estable, dicen, oye, ahora me siento relajadito, me siento súper bien, estoy estupendo, ¿ok? Y eso es porque uno devuelve la función y relaja la musculatura, que en esta paciente anda constantemente contracturada porque se hiperactiva cada vez que choca en ese diente y pum, acomoda, ¿ok? Y acá tenemos los contactos, un máxima intercuspidación y acá tenemos NRC que solo contacta aquí en ese diente que probablemente ha sido erupción de esa pieza que no tiene antagonista. ¿Ok? Otro caso, el segundo. Acá vemos, el paciente tiene otros problemas, pero vamos a ir a la parte de la asimetría, una clase 2 quirúrgica. Y vamos a ver acá, desvía ahí un poco la línea media, mordida abierta, ya vis a vis, o sea, la mordida está bien mala, ¿ok? Pero vamos a ver acá. Algunos dientes chuecos, su motivo de consulta era cerrar ese diastema porque se casaba. Entonces, 3 meses después, él tenía su matrimonio y quería cerrar ese diastema. Yo le dije, ok, pero vamos a hacer un estudio un poco más allá de eso porque tú tienes otras cosas. Este paciente es para cirugía ortognática, ok. Pero vamos aquí en su desvío. Desvía 1.5 en máxima intercupidación, ok. Pero yo ya, hasta ahora, han aprendido que esa máxima intercupidación a veces no tiene nada que ver con dónde debería estar la mandíbula y dónde deberían calzar esos dientes en esa posición mandibular correcta. Vamos a ver acá su cóndilo y vamos a ver que este cóndilo está más afuera que este otro, pero tienen distinta forma. Si bien tiene una capa dura, el cóndilo no se está reabsorbiendo en este minuto, ya tiene un proceso degenerativo histórico, porque esa punta que tiene acá ese cóndilo no es normal. Y si vemos su resonancia, vemos que tiene acá un disco bien puesto y acá un disco desplazado anterior sin reducción. ¿Ok? Y esto es tal como lo describen los papers que comenté antes. Y por ende, esa es la causa de esa rama 5.2 milímetros más corta. Desplazamiento discal sin reducción unilateral. ¿Tendría yo la posibilidad de ver eso si no tengo tomografía y resonancia magnética? No. ¿Okay? ¿Podría ver yo el grado de desplazamiento que hay entre RC y OC sin un articulador? No. ¿Okay? Por eso para mí es muy importante hoy día la resonancia, la tomografía y el articulador. Virtual en este caso porque es mucho más sencillo, mucho más rápido, mucho más viable de hacerlo en todos los pacientes. Entonces, vamos a tomar la relación céntrica y vamos a ver. El paciente acá está en inoclusión. Y en inoclusión quiere decir que tomé la cera azul y no está contactando nada. O sea, tengo un eje mandibular correcto en su lugar. ¿Ya? Y vamos a cerrar en el primer contacto. Y vamos a ver que finalmente no contacta nada más. Por aquí ya va a cerrar. Ahí cerró el primer contacto y ustedes ven que el primer contacto está allá y está todo el resto en el aire. ¿Ok? O sea, ese paciente para poder llegar a máxima intercupidación tiene que hacer esto, pum, y acomodar hacia un lado.
y por eso había un cóndilo que se veía más afuera que otro. Entonces, eso es su máxima intercuspidación y eso es su RC. Entonces, ese 1.5 milímetros que desviaba el mentón hacia la izquierda a su rama más corta, ¿verdad? En máxima intercuspidación no es real, es mucho más el desplazamiento lateral. ¿Ya? Y acá, si yo no lo sé, yo puedo hacer aquí mi ortodoncia planificada acá, estoy moviendo los dientes y de repente, ¡boom!, el paciente ya no lo puedo encajar porque se me deprograma durante el tratamiento, ¿no es cierto? Y se me corre la mandíbula. Pero si voy a hacer una corona, una restauración, también tengo que tener mucho cuidado porque eso probablemente se va a desgastar, así como tiene todas sus piezas planas y desgastadas. ¿Por qué? Porque ese paciente está todo el tiempo entre dos mordidas, ¿ok? Tratando de llegar a su mordida real, no puede, pum, acomoda, ¿ok? Y si vemos los contactos, el contacto es normalmente posterior muchas veces, también existen anteriores, pero los más comunes son posteriores, segundo molar posterior. ¿Cuál es la importancia acá? Esos cóndilos en MIC, ¿no es cierto?, están hacia abajo y hacia afuera, porque la rama más corta está acomodado ahí a ese lado, pero cuando yo voy al arco de cierre mandibular real es más acá y el cóndilo debería subir a su fosa. Esto está en MIC, este está más afuera. Y si voy a relación céntrica, eso debería subir ese cóndilo ahí, ¿no es cierto? Y la línea media se me va a desviar mucho más hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Y esa rama más pequeña o esa simetría es producto de un desplazamiento discal sin reducción. Ahora, ¿cuál es la importancia si hoy día no tiene un proceso degenerativo? Que si yo le dejo una corona alta, le pongo un implante además, ¿no es cierto? Que además ni siquiera tiene la capacidad del ligamento, ¿no es cierto?, de tener una cierta resiliencia, ¿no es cierto?, hacer un tope duro como un muro de concreto, ¿no es cierto? Y yo lo tengo fuera de su lugar y yo genero un contacto prematuro con una rehabilitación cerámica o una corona sobre implante, eso va a ser una compresión mucho mayor en la articulación porque lo estoy haciendo en una posición fuera de lugar. Y eso sí puede desencadenar un proceso degenerativo activo de la articulación con el tiempo. Obviamente no va a ser al día siguiente de la restauración. Al día siguiente de la restauración el paciente sí me quedó alta y después de un rato se va a adaptar, ¿ok? Pero en verdad se acomodó más, la musculatura se hiperactivó de nuevo y se acomodó tratando de evitarlo. Pero va a seguir sacando la posición condilar de su lugar y eso va a generar compresión y distracción y va a sacar a ese paciente de esa adaptación que hizo naturalmente ya, ¿no es cierto? Y además, el riesgo de 60 o 70% más de que eso se reabsorba ese hueso. ¿Por qué? Porque no tengo disco en esa articulación izquierda. ¿Ya? Entonces, no es solo importante saberlo para saber si hubo una causa de una simetría, sino que también es muy importante porque esa articulación nunca más, si no tiene su disco articular bien colocado, nunca más responde igual ante una sobrecarga. Y los dientes o las malas mordidas producen sobrecarga. Las coronas que coloquemos, si están mal ajustadas en la oclusión, producen sobrecarga. ¿Ok? Y entonces acá tenemos máxima intercuspidación y relación céntrica. Y este paciente, como desvía hacia el lado, lo que yo tengo es un overjet lateral muy grande y mucho más justo al otro lado, lo que hace muy difícil rehabilitarlo, por ejemplo, si yo quisiera hacer una rehabilitación correcta. Y son pacientes que van a quebrar cosas, van a quebrar las cúspides, si hago una resina en cúspide la va a quebrar o la va a desgastar, si hago una cerámica probablemente va a desgastar el diente antagonista, que es natural, etcétera. El otro caso, esta es una niña más quirúrgica, por la clase 3 y una gran asimetría con un desvío muy grande. Y si vamos a ver su articulación izquierda, vemos un cóndilo completamente distinto. Lo normal es que sea redondito, ¿ok? Y si vemos acá ese cóndilo, si bien no se ve fuera de posición, vemos un disco desplazado anterior, sin reducción, contra un disco bien posicionado. Y si vamos a ver acá, esos 5 milímetros de rama tienen que ver también con ese desplazamiento discal sin reducción. O sea, esa asimetría mandibular tiene origen ahí. Por supuesto que ella tiene una asimetría muy severa, por lo tanto también pudo haber estado asociada a una hiperplasia condilar de ese lado. Y este montaje no cambia tanto entre MIC y RC, porque ella la verdad es que ya está ahí bien
mala mordida acomodada. ¿Ya? Y si vamos a este otro, vemos a esta niña que llegó primero porque tenía un dolor articular derecho, que había así empezado 4 años antes con la exodoncia de una pieza dentaria en donde quedó trabada en el minuto de la em, extracción. ¿Ok? Y si vemos acá su rostro, ¿no es cierto? Y su oclusión. Le sacaron 2 piezas del lado derecho. Es muy similar al caso 1, en donde tengo una mesa oclusal posterior de un lado muy disminuida porque me faltan piezas dentarias versus el otro. Y tengo también los dientes inclinados, tengo una simetría y esa simetría se ha ido compensando con los dientes, con los huesos, etc. En algunos casos más, en otros menos. Y si vemos acá, tengo una diferencia de 4 milímetros del rama más corta del lado derecho. ¿Ya? Y un desvío del mentón importante hacia el lado derecho. Ahora veamos los contras. Ese se ve normal, el izquierdo y el derecho. Este no está normal. Esto tiene una gran deformación ósea. Tiene un osteofito muy grande. Este pico pájaro que se ve ahí es un proceso degenerativo. Cuando uno lo ve acá, lo primero que sospecha es que no hay disco articular en esa articulación. ¿Okay? Ahora, ella llegó a mí porque tenía estas molestias y estos dolores, había consultado al disfuncionista antes, pero quería ponerse los implantes de esas piezas, pero le dijo al rehabilitador, me quiero ordenar acá un poco los incisivos que están apiñados. Yo le dije, ok, yo no voy a poner aquí solamente 4 brackets y ordenar o un alineador, yo lo voy a hacer un estudio como todos los pacientes, porque por muy simple que se vea, la cosa nunca es fácil. Hago el estudio y me encuentro con esto. ¿Ya? Entonces, si vemos su resonancia, vamos a ver disco desplazado anterior, ese es el disco, lo que se ve en negrito, cóndilo, fosa, disco desplazado anterior sin reducción, donde la rama está más corta, y un disco mejor ubicado, ¿no es cierto?, en la izquierda, que se ve normal desde el punto de vista óseo. Y acá, esa diferencia es por el desplazamiento discal y el proceso degenerativo que ya está más reparado, pero que existió. Se toma su registro de relación céntrica y esto es su MIC cuando él muerde, o ella muerde, y eso es su RC. Y si ustedes ven, no cambia nada casi. Pero ojo ahí, no cambia nada, pero yo les dije que muchas veces colocando la cerita azul, la primera vez que uno ve al paciente y tomando el registro, logra relajar algo el pterigoideo lateral y uno logra capturar un arco de cierre más real, independiente que no sea el exacto. Pero hay un porcentaje de pacientes que está tan hiperactiva la musculatura que aunque uno ponga esa cerita azul no logra ver diferencia. Y no porque no exista, sino que porque la musculatura está demasiado hiperactiva y no se relaja ese pterigoideo. Por lo tanto, a esa paciente le vamos a hacer una deprogramación previa. ¿Ya? Estos son sus contactos entre relación céntrica y MIC, no cambia nada. Entonces, ¿cómo la voy a tratar? Lo primero que le voy a colocar es un plano de cobertura total para poder, de alguna manera, ¿no es cierto?, deprogramar esa musculatura y identificar realmente la posición mandibular estable. Preestabilización, esto es antes de su plano, y posestabilización. Fíjense en esta foto acá, voy a volver atrás. Preestabilización, posestabilización. Cambió algo la mandíbula, ¿ya? Ahora en la clínica uno ve poco. Gran valor las herramientas digitales o el escáner intraoral, hoy día se lo podemos tener en la clínica. Miren cómo se cambia la posición mandibular después de haber usado el plano y haber relajado la musculatura. O sea, ahora yo puedo hacer un arco de cierre y encontrarlo. Antes de eso yo trataba de buscar un arco de cierre y la paciente levantaba los pies del sillón y yo no lograba buscar un arco de cierre mandibular. Ahora la musculatura está relajada y yo puedo tener un arco de cierre real de ella. Entonces ahora la montamos en un articulador deprogramado después del uso de esa placa. Y ustedes ven que la mordida ya no calza. ¿Okay? Entonces, comparemos. Los dientes color diente son como ella llegó. Y en rosado está como ella quedó después de la deprogramación, después de la musculatura relajada. Y fíjense cómo la mandíbula, gracias a Dios en este caso, se centra. O sea, ella cuando va cerrando, acomoda y ¡pum! Le pega a la articulación que no tiene el disco, a la derecha, a la que le duele, ¿ok? Entonces ella va cerrando, no calzan todos los dientes, calza un puro diente y acomoda hacia la derecha.
porque yo sé que acomoda hacia la derecha, porque esta rosadita sería el eje donde ella debería ir cerrando y deberían calzar todos sus dientes. No calza y ella lo que hace es, perdón, no calza y ella lo que hace es esto, pum, y esto se va hacia el lado derecho y comprime esa articulación y por eso tiene dolor. Comprime una articulación que además no tiene discomposición. Entonces, obviamente, provoca un problema inflamatorio que va a gatillar que eso no repare nunca, que se siga reabsorbiendo ese cóndilo y que se siga cortando esa rama. ¿Ya? Ni contar que si el rehabilitador le hace una corona sobre implante en esta posición, va a provocar un problema mucho mayor articular y esa paciente va a seguir teniendo cada vez más dolor. ¿Ya? Entonces, esa era su posición antes y esa es su posición después. Fíjense cómo eso cambia. Fíjense cómo eso cambia. Y pasamos de ese engranaje dentario a solo contactar un premolar. Y fíjense cómo cambia la relación oclusal entre esos dientes y otros. Ahora ya rehabilitar a esta paciente obviamente ya no es tan fácil como rehabilitar a la paciente no desprogramada. ¿Ya? Y de ahí que entra en juego también el trabajo multidisciplinario, en donde la ortodoncia sí tiene un valor y un aporte muy importante antes de los procedimientos odontológicos, entendiendo que a veces los pacientes no quieren hacerse la ortodoncia. Hoy día están de moda los alineadores, muy bien, úselos, funcionan, pero partan planificando virtualmente en la posición mandibular correcta, porque si no, no van a llegar al lugar correcto. Y eso va a recidivar, los dientes se van a volver a enchocar, puede tener problemas musculares, problemas de mordida, pues el problema puede ser mayor si no sabemos esto antes. Si el paciente tiene una articulación con un proceso degenerativo, haga lo que yo haga, va a ser un fracaso. Desde una corona simple hasta un tratamiento de ortodoncia, porque ese cóndilo se va a seguir reabsorbiendo, la mordida va a cambiar, voy a tener problemas. ¿Ya? Y la paciente hoy día está muy feliz, lo único que tiene que ponerse son sus brackets, mientras tanto anda con su plano, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque si yo la voy a intervenir desde el punto de vista ortodóntico, ya sabe que después tiene que poner los implantes, tiene que poner las coronas y tiene que hacer una rehabilitación en esa posición mandibular estable. Y por lo tanto eso significa recursos, tiempo, y ella en este minuto lo que está haciendo es buscar esos tiempos y esos recursos para hacer el tratamiento bien hecho. ¿Ya? No saco nada yo con ordenar si después no se van a poner las piezas que faltan. ¿Ya? Porque si no, en unos años más eso vuelve a estar como está hoy día. Y entonces vamos a mostrar un caso clínico así para ver cómo eso se trataría ya, ahí saliendo ya de estos conceptos más redondeados, siguiendo la misma línea de pensamiento. Llega esta chica, 15 años, que tenía ahí una simetría, como todos los que he mostrado, en clase 2. Esto es un juego de fotos, uno hace la mitad de la cara derecha, o sea, yo corto aquí la mitad y la duplico en espejo hacia el otro lado y con la izquierda lo mismo. Es muy efectivo para explicarle a los pacientes que tienen un lado muy distinto al otro. ¿Mm? Acá, su sonrisa, van a ver ahí, sonrisa gingival, sobremordida, ¿no es cierto? Los laterales al lado, un arco superior, ¿no es cierto? Que no es el ideal. Dientes de leche todavía, mordida cruzada, línea media desviada. Y si vemos acá algunos apiñamientos, ¿no es cierto? Pero está peor su mordida que todo lo que tenga que ver con los apiñamientos. Y esa es su máxima intercuspidación. Ese es su MIC. ¿Okay? Ahora, si yo tomo su registro con la cera azul, miren dónde está su mandíbula real. ¿Ya? Entonces, la pregunta es, independiente de la especialidad, ¿es lo mismo planificar mi tratamiento en esta mordida que en esta mordida? Claramente no es lo mismo, ¿ya? Y yo, para poder planificar mi tratamiento, hacia dónde voy a mover esas piezas dentarias, ya tengo que partir de esta posición y no de esa posición, porque me estoy engañando. No voy a llegar donde tengo que llegar. Voy a estar siempre fuera del lugar con la mandíbula y el cóndilo. Esta es su máxima intercuspidación en MIC y esa es su RC. Entonces, aquí no calza nada. Miren la mordida abierta de alguna manera que hay prácticamente en todo lo, desde el primer molar hacia adelante en ambos lados. ¿Ya?
Estos son sus contactos en máxima intercupidación y estos en RC. Y si lo vemos acá en una imagen digital, hoy día las imágenes son muy bonitas, ¿no es cierto? Aquí vemos que ese es el contacto prematuro entre una cúspide y plano inclinado en ese molar que hace que al acomodarse, ¿no es cierto? La musculatura se hiperactiva y la mandíbula se posiciona en un lugar incorrecto. ¿Ya? La idea es que cuando yo vaya cerrando mi mandíbula, todo choque simultáneamente bilateral y la vida sea bella. Su análisis craneofacial, esta es una paciente más antigua, era otro tipo de análisis, pero con tomografía, sus caninos permanentes incluidos, nada fácil como caso. Ya había que llevar los caninos al lugar, lograr una competencia transversal, tengo una mordida cruzada, los dientes de arriba tienen que estar por fuera de los de abajo y no al revés. Tengo un canino incluido por palatino de ese central, nada fácil de sacar de ahí. Entonces, bueno, los cóndilos bastante fuera de posición, ya lo vi en el articulador también, pero los cóndilos estaban sanos desde el punto de vista óseo. En esa época yo no le pedía resonancia a todos los pacientes, así que la resonancia ya no la tengo y espero que haya estado bien porque terminó bien, hasta ahora sigue bien. ¿Bien? ¿Y qué podemos hacer hoy día? Esta es la tomografía del paciente, cóndilo del paciente, fosa del paciente y los modelos digitales de la paciente. Y hoy día existen software, incluso gratuitos como este, en donde yo puedo articular mi paciente y ver los cóndilos. Miren el desplazamiento lateral que tiene esa paciente, se desvía de la línea media, es más bien posicional que dentario. ¿Okay? Ese cóndilo aquí está pegado a la pared medial y este está sumamente separado, ella está haciendo esto. ¿Ya? Y eso hoy día lo estoy viendo. Y eso está articulado con la tomografía del paciente. Es el cóndilo de la paciente, la fosa de la paciente de ambos lados y los dientes de la paciente en una relación, ¿no es cierto? ¿Mm? Y aquí, ¿cuál sería el tratamiento entonces? Esta es la tomografía del paciente. A mí me gusta la herramienta porque además permite hacer eh, imágenes lindas, ¿no es cierto? Entonces acá yo tengo los terceros molares, los caninos incluidos, los pinto de ese color que me gusta a mí. ¿Y cómo la voy a tratar? Voy a sacar los terceros molares y voy a poner esos 4 ganchos que yo uso mucho hoy día. Se llaman mini placas, un anclaje que me permite mover los dientes donde yo quiera, ¿ok? Sin tener que sacar premolares u otros dientes. Y desde el punto de vista de la oclusión funcional, funciona muy bien, porque queda una oclusión lateral con molares y premolares. ¿Ya? Entonces saco terceros molares, pongo las ganchos y vamos a... Estos son los ganchos, los pone el cirujano, no yo, esto queda cerrado y lo único que uno va a ver en la boca es el ganchito. Comienzo el tratamiento, obviamente esto es un poquito más ortodóncico, pero para entender acá tengo los ganchos donde yo voy a anclarme para hacer mis movimientos. Y parto la ortodoncia, saco los dientes de leche para poder ubicar el canino incluido y el de ambos lados. ¿Okay? Y aquí voy traccionando el canino, eso hay que ir a buscarlo, uno le pone un ganchito para poder tirarlo y uno lo empieza a traccionar. Cuando hay un canino incluido, uno ya parte diciendo al paciente que son unos 3 años de tratamiento porque ese canino baja lento. ¿Ya? Y acá, imágenes digitales, herramientas digitales nuevamente, en donde vemos cómo yo puedo ir comparando la evolución que voy teniendo control a control. Ahí ya apareció el canino, está mejor ubicado, ¿verdad? O cómo yo puedo ver cómo va evolucionando y cómo han ido cambiando mis dientes, mi plano oclusal, ¿no es cierto? Superior o el inferior, ¿no es cierto? Con esa curva de SP muy aumentada a una mejor curva de SP ahora con los brackets, ¿verdad? También puedo hacer estas superposiciones de imagen entre un antes y un después. En este caso el rosado es como ella partió y el color diente es donde ya está en este minuto de tratamiento y veo todo el gran movimiento que he realizado en ese maxilar. Esto se superpone ahí en el paladar de la paciente. ¿Ya? Esos ganchitos han intruido, todo el maxilar básicamente voy a lograr una rotación mandibular. La cantidad de ensanche que se logra también. ¿Ya? Acá esto se ve traslapado porque se superpone en el paladar, es la única zona que yo no he movido, ¿no es cierto?, con mi tratamiento. Una panorámica de control para saber que están los dientes ahí aún. Y continúo con la mecánica
tomo mi relación céntrica para saber cómo seguir, porque mi postura en la vida es que mi posición mandibular de todos mis pacientes tiene que estar en relación céntrica, por lo tanto yo voy a chequear de principio a fin a mis pacientes en relación céntrica para tomar mis decisiones clínicas. Y entonces yo acá voy a ver al paciente en RC cómo está. Y en la clínica yo le decía que mordiera y mordía lindo, era como para retirar brackets. Pero si ustedes ven, todavía le falta, ya no está tan lindo todavía, ¿ok? Ahí está, va mucho mejor, pero faltan algunos detalles. El sector posterior ya está bastante bien, pero falta afinar el sector anterior y dejar un overjet y un overbite correcto. Ahora, esa paciente desde un inicio tiene unos laterales pequeños. Desde un inicio le dije, mira, yo voy a hacer la ortodoncia, pero luego vas a tener que hacer la rehabilitación de esos laterales. Ahora, cuando uno tiene una buena mordida, uno puede hacer hoy día, hay resinas compuestas muy profesionales, ¿no es cierto? Muy pro, decimos acá, que dejan un resultado estético maravilloso. Un paciente joven me parece que es una buena alternativa a una cerámica. Y duran mucho porque el paciente está en una oclusión funcional, no va a romper las restauraciones que tenga en boca. Los pacientes que rompen cosas porque la posición mandibular está fuera de lugar y la musculatura está mucho más hiperactiva y por lo tanto apretan más, muerden más y están completamente sobrecargando piezas en lugares distintos a los que deberían estar siendo sobrecargados o resistiendo. Es muy distinto chocar con un par de dientes chuecos que chocar con todos los dientes y que la fuerza se distribuya en el eje axial de esas piezas. Y acá seguimos el tratamiento, tratando, ¿no es cierto? Hasta que se retiran los aparatos, esos laterales ya van al rehabilitador, el resto de la oclusión está bien, líneas mías centradas, no hay compresión, ¿no es cierto? Hay una oclusión muy buena. Y eso es por rehabilitación oral, ¿no es cierto? Eso es antes. Y eso es después, aquí se reanatomizó las copias de los caninos desgastadas y los laterales con resinas compuestas. Esto es antes de la rehabilitación, cuando yo terminé la ortodoncia, esos pequeños espacios la doctora los hizo con resina, que yo encuentro que son una muy buena alternativa. Si el rehabilitador es bueno y los materiales son buenos, la vida es bella. Para el paciente hoy día se pueden hacer tratamientos conservadores con muy buenos resultados. Y acá hacemos un montaje de nuevo en articulador. ¿Por qué? Porque yo saqué los aparatos, pero uno saca los aparatos y a veces los dientes se ajustan un poquito, ¿ok? Como yo ya sé que estaba muy cerca de mi posición mandibular, el ajuste va a ser poco, pero igual se ajustan un poquito esos dientes. Entonces yo hago un ajuste oclusal. Y además, si pasó la rehabilitadora o el rehabilitador por ahí, yo también salen de por ahí, por eso están todos en la clínica, viene caminando el paciente, lo veo, le digo, mire, venga, si tengo tiempo, pasa ahí, y si no, le doy una hora, y lo monto en el articulador y hago un ajuste oclusal, pero en relación céntrica, ¿ya? Y ahí me aseguro que el ajuste oclusal realmente no interfirió, o la restauración, la resina, lo que le hayan hecho, sobre todo en caras oclusales, ¿no es cierto?, al paciente, no ha cambiado la oclusión que durante muchos meses y años, ¿no es cierto?, trabajamos para darle al paciente. Entonces vamos al articulador virtual y lo que se hace es que yo puedo colocar el articulador, lo puedo ajustar, ahí está la púa incisal, ¿no es cierto? Yo les dije que se podía individualizar, esa es la púa incisal del articulador, que si yo la voy abriendo, cerrando, voy cerrando hasta que está el primer contacto, ¿no es cierto? Y puedo ahí ajustar todos esos parámetros que ustedes ven, que pueden ser estándar, que los que tiene puesto ahí, normalmente yo uso el estándar, y si no, lo podemos individualizar con la tomografía del paciente o hoy día con arcos faciales digitales, ¿ya? Tipo CCAT Function, por ejemplo. Y acá vamos a ver los contactos. Y se fijan ahí, acá están los contactos de la paciente. ¿Okay? Ahí parece que tuviera una carilla lateral, es porque lo hice en un software de rehabilitación. Lo tuve que engañar un poco para usar el articulador. Pero ahí yo voy a ver los contactos, voy cerrando la piga, la púa incisal, la voy cerrando. Lo que se ve azul es porque todavía no está en contacto. Y ahí yo cierro hasta llegar al primer contacto. Y ahí el software está pensando, todo lo que yo he hablado en este minuto, que no alcanza a ser un par de minutos, es el montaje en articulador de la paciente. ¿Ya? No tiene nada que ver con tomar moldes, yeso. Ahí cerró hasta el primer contacto automáticamente lo que yo definí. Y vamos a ver entonces acá los contactos oclusales de la paciente.
¿Y qué voy a ver? Que tengo un contacto un poco más marcado en esa cúspide palatina del premolar, que tengo un contacto aquí en ese par de cúspides del segundo molar y aquí en ese premolar. Y el resto no está tocando todavía. Entonces, ¿yo qué hago? Tomo una fresita de alta, pequeña, y desgasto lo que me está marcando el software. Y vuelvo a tomar, uno puede recortar esas dos piezas que desgastó, tomo de nuevo la imagen y vuelvo a articular, ¿no es cierto? Y voy viendo ahí cómo va engranando. Entonces, mi engranaje y mi ajuste oclusal son en RC y además orientados digitalmente. Por lo tanto, no tengo error. No es lo mismo al paciente cuando yo ya le digo muerda, está en MIC, ya tiene la acomodación. No me está marcando el contacto prematuro, me está marcando el contacto acomodado. ¿Ya? Entonces, los reales contactos y el real ajuste oclusal debería ser hecho en relación céntrica. Y esta era la RC de la paciente inicial, mi posición inicial real, yo no me quiero engañar, nunca. Y la RC final. ¿Ya? Y ustedes ven ahí, ok, encaja bien, pero a lo mejor no está tan cerradito como me hubiera gustado, pero lo más importante, esto era antes y esto después. Y aquí sí me encanta cómo está. Todas las cúspides en su lugar y ajustada oclusalmente con el articulador, donde yo sé que esos dientes no se van a mover, porque están cúspide fosa derechos, rectos, paralelos, las cargas las va a recibir cada diente en su eje axial y por lo tanto esa mordida va a tener una contención natural. ¿Por qué? Los dientes encajan perfecto, la mandíbula está en su lugar, el cóndilo está en su lugar, la mandíbula, la musculatura no está hiperactiva y cuando ella cierra suena clac, 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 todos los dientes al mismo tiempo. ¿Ya? Y eso sería lo ideal para poder tener éxito con nuestros pacientes en la ortodoncia, en una rehabilitación oral extensa, ¿okay? Nosotros tenemos una gran responsabilidad, pero también una gran ventaja. Movemos todos los dientes, por lo tanto podemos llegar con nuestros tratamientos a esto. La gran responsabilidad es realmente hacerlo. Y los que tengan otra especialidad o hagan solo una restauración, al menos no provocar una interferencia mayor a la que ya pueda tener. Y si no, trabajar, que es lo ideal, en un equipo multidisciplinario y ojalá todos los pacientes pudieran acceder a tratamientos integrados de este tipo, en donde esa resina de la doctora va a durar mucho tiempo más que si esa resina no estuviera en su lugar, porque si no ese borde incisal probablemente se desgastaría si no estuviera estable la mandíbula o si tuviera contactos que chocaran, ¿no es cierto? Porque los dientes están apiñados, por ejemplo, o chuecos. Y el cambio es de aquí, esta es la tomografía de la paciente, el cambio es de aquí a acá. Entonces hoy día voy a volver, ahí está el canino incluido, los terceros molares, que es un marco rosadito, ¿no es cierto? Los otros dientes. Esta es la tomografía de la paciente, que yo la convierto con una herramienta digital en una imagen que me hace que se vea así, corona raíz, dentro del hueso de la paciente. Y ese fue el resultado final, y eso fue antes, eso es después, eso es antes. La otra ventaja es que es como un Lego, ¿ya? Cuando yo convierto esta tomografía en estos STL que se llaman el archivo de esa forma informáticamente, ¿no es cierto? Yo puedo tener un Lego, yo puedo separar maxilar, mandíbula, cada diente individual, hasta el conducto dentario se ve bien. Antes, después, y acá en un articulador virtual con los cóndilos de la paciente y los modelos de la paciente en su RC inicial, que no estaba de programada, va a variar un poco a la RC real, donde ya está en su lugar. Y acá tenemos en rosado donde quedó después y como ese cóndilo se centra hacia el polo medial y se centra y se centra y se centra. Y lo estoy viendo. Entonces, lo más lindo de las herramientas digitales hoy día es que si queremos volver a los conceptos de oclusión funcional, no hay nada que imaginar. Se puede ver, se puede ver. El que no lo quiera creer, probablemente es porque no lo quiere ver, nada más, ¿ya? Pero está ahí, es visible y es completamente tangible y los resultados en la clínica son infinitamente superiores. Con este diagnóstico, con este seguimiento de los pacientes, de principio a fin, y con esta finalización de mis casos, yo logro realmente prácticamente todos mis pacientes en RC, ¿ok? Y el éxito de mis tratamientos hoy día es
infinitamente mayor, ¿ya? Y duermo feliz, y cada paciente es un desafío y es un agrado sacar los brackets y saber que llegué, ¿no? Cosa que antiguamente no me ocurría, por dos razones. No tenía el diagnóstico tridimensional, por lo tanto, hacía diagnósticos incompletos. Yo siempre le digo a los colegas, usted no hace diagnósticos malos, hace diagnósticos incompletos, porque es incompleto porque yo hacía lo mejor que podía hasta ese minuto porque no sabía otra cosa. Aprendí otra cosa, me hizo sentido, uno la aplica y uno va evolucionando, ¿ya? Y hoy día podemos acceder, a medida que vayamos aprendiendo, a diagnósticos mucho más completos y precisos, con mucho menos margen de error y fracaso en nuestro tratamiento. Y ese es el resultado entre antes, ¿no es cierto? Su oclusión y después. Aquí ya con su rehabilitación oral hecha. Su antes y su después. Pero este después no es MIC, ya lo vi, se lo mostré en articulador, se lo mostré con el cóndilo en la fosa, todo. Es un MIC en RC, igual a RC o muy cercano a RC, lo que ya va a dar una estabilidad a largo plazo de ese caso. Y eso es post-ortodoncia y esto es post-ortodoncia y rehabilitación, ¿ya? Entonces, si vuelvo atrás, esto es antes, es cuando yo saqué los brackets y cuando la rehabilitadora hizo sus detalles con las resinas compuestas. Guías funcionales, guía canina, guía incisiva y guía canina izquierda, sin interferencia en excursiva. No solo es importante cómo el paciente muerde mix, sino también cómo esa mandíbula se desplaza. Recuerden que la musculatura va a abrir y cerrar y los dientes van a guiar esa mandíbula en los movimientos excursivos. Y su labio en reposo, mucho mejor que al inicio, y su sonrisa. Esa es su sonrisa final, eso era su sonrisa inicial, su sonrisa final, su perfil inicial, su perfil final y la paciente. Y la paciente muy feliz. Yo no sé si está ella más feliz que yo o yo más feliz que ella, pero la verdad es que eso es una satisfacción para mí profesional y obviamente ella más feliz que nunca. Ningún paciente le gusta que muestre su foto antes. Cuando le pregunto, oiga, ¿puedo sacarle foto y documentar su caso para mostrarle un curso? La mayoría dice que no. Pero cuando tomamos las fotos finales y están así de felices, ahí me dicen, ya sí, puede mostrarlo, no, no importa. ¿Ya? Por eso que no tiene los ojos tapados, tengo toda la autorización de ella para poder mostrarla, porque quedó tan feliz con su resultado final que ya le da lo mismo si muestro su antes y su después. Otro caso, una niña ya un poco mayor, ¿no es cierto? Incluso es menor que yo, pero se ve muy mayor ahí en la foto, ¿ya? Y si la vemos acá, apretada, contracturada, aquí, miren el cuello, con suerte se relaja en la sonrisa. Ella llegó al rehabilitador porque tenía que hacerse una restauración y le dijo que estaba con dolores hace un rato. Y la mandaron al disfuncionista también. Estas son sus fotos iniciales. Esa es su oclusión inicial, abajo está mucho más apiñado que arriba, ¿no es cierto? Entonces también le preguntó si se podía arreglar un poquito ese apiñamiento inferior. Y el rehabilitador le dijo, bueno, anda a ver al ortodoncista a ver si ahí puede poner algo en esos incisivos. ¿Ya? El rehabilitador en general que no hace los estudios como los hago yo. Ahora sí, tengo una rehabilitadora en la clínica que hacemos los estudios iniciales en conjunto. Muchas veces yo hago el estudio y después se deriva a las otras especialidades. Eh, a veces los rehabilitadores dicen, ya, pero ordena solo aquí abajo, aquí. Pero no es tan fácil la vida, porque si yo tengo que ordenar acá, necesito espacio, tengo que moverlos de arriba, etcétera. Entonces al final es mucho más fácil moverlos todos que mover dos dientes, ¿ya? Esas son sus guías, obviamente no funcionales, su gran apiñamiento inferior, colapso de la arcada. Las fuerzas que recibe esa paciente en esos dientes no son en el eje axial, por lo tanto, la pérdida de soporte periodontal, anfracciones y recesiones que ella va a tener van a ser en gran medida por trauma oclusal, porque las fuerzas no son axiales en esas piezas. Esta es la interconsulta que hizo con el TTM, ¿no es cierto? Cefalea bilateral, tipo tensional, 2 semanas constante, una cada 3 días, episódica, bueno, cefalea muscular diagnosticada o numular diagnosticada por la neuróloga, etcétera. ¿Okay? Yo cuando leí esto dije, ya, yo voy a hacer mi estudio, pero vamos a ver primero qué encontramos. Esta es su máxima intercuspidación. Y ese es su RC. RC del día, ni siquiera está de programada como la otra paciente que les mostré.
Entonces ustedes me pueden decir si esa paciente tiene una posición mandibular estable y no solamente se va más hacia atrás la mandíbula, de más clase 2, digamos, sino que también hacia el lado, que es el peor movimiento que tienen, porque tiene muy poco rango, ¿no es cierto? Y es el que más problemas o dolores provoca, ¿ya? No solo articular, muscular también, porque recuerden que este acomodo va junto o de la mano con la hiperactividad muscular. Entonces, MIC o máxima intercuspidación y RC. O sea, pobre paciente está ahí todo el día, ¿no? Ninguno de estos pacientes, yo vivo en Santiago de Chile, ninguno de estos pacientes vive en la playa relajado, porque si tuviera mala mordida o doble mordida y viviera relajado en la playa y le da lo mismo todo y no aprieta los dientes más que 10 minutos al día para comer, no va a tener problema. El tema es qué es lo que hace el paciente con su sistema. Y obviamente cuando hay sobrecarga, la mala mordida se convierte en un factor causal de problemas por sobrecarga articular, muscular, dentaria, periodontal, etcétera. Contactos, su análisis tridimensional, su cóndilo, un poco distraídos ya en la tomografía o fuera de lugar, ya lo vimos en el articulador también, pero el escenario de ella era más favorable que la otra paciente, tiene sus discos bien puestos y tiene sus cóndilos sanos, bien corticalizados, bien blanquita la cortical, formas, o sea, tiene articulaciones sanas, ¿ya? Yo puedo tomar ese paciente mañana con este estudio y hacerle una ortodoncia con mecánica brutal y probablemente va a responder bien, ¿ya? Si yo tuviera a la otra paciente, primero tiene que ir, estabilizar, que la cortical de la articulación esté bien durita y ahorrarme todos los problemas que puedo tener moviendo todos los dientes, ¿ya? Si yo cambio todo eso que está de alguna manera medio adaptado, voy a provocar un problema si el paciente ya tiene problemas previos. Esta paciente, bonito para mí y para ella, tiene todo sano articularmente, yo puedo partir mañana con una ortodoncia. Si yo tengo una articulación que no está sana, yo no puedo partir mañana con la ortodoncia, ¿ya? Y menos con una rehabilitación extensa o con lo que sea. Esa articulación tiene que estabilizarse primero antes que metamos mano en los dientes, ¿ya? Su resonancia tiene un leve desplazamiento hacia lateral del lado derecho. Eso es importante para mí para ver los espacios articulares reales. Y un leve desplazamiento medial del lado izquierdo. Y esta es su tomografía, sus dientes iniciales, ¿okay? Si uno la ve, dice, la paciente aquí muerde bastante bien, que va a hacer ortodoncia, esta doctora se volvió loca. Bueno, le puse 4 mini placas que me gustan mucho. ¿Por qué? Porque esta no es la mordida de la paciente, esto está en máxima intercuspidación, esta tomografía. ¿Okay? La mordida de la paciente es la que mostré en el articulador y los movimientos son muy grandes los que tengo que hacer. Y yo no puedo llevar los dientes infinitamente para atrás o todo. Lo que yo tengo que buscar y que hacen muy bien esos ganchos es que la mandíbula rote, ¿ya? Y si yo estos dientes los subo y estos los bajo, ¿ya? Como esto es como una bisagra, ¿no es cierto? Si yo disminuyo acá o intruyo el sector posterior, la mandíbula rota y eso avanza. Y esas son sus fotos iniciales, su mecánica de tratamiento. Ahí, bueno, obviamente uno no pone los dientes primero hasta que tenga espacio abajo. Tomo mi relación céntrica siempre y voy a ir a ver cómo están engranando los dientes. En MIC se veía mucho mejor que lo que estoy viendo acá, para que vean que mientras estoy tratando también me acomoda, ¿ya? La paciente siempre me va a querer engañar. La única manera que yo pueda tener un arco de cierre real es libre de contacto dentario y eso es con un registro en relación céntrica y un montaje en articulador. No tengo cómo saberlo de otra manera. Ni siquiera así llevando y manipulando hasta el primer contacto, porque en el minuto que está el primer contacto la musculatura ya lo acomoda. Y aquí entonces voy viendo lo que falta, lo que hay, y eso ahí tiene un contacto ahí en esos premolares. Entonces tengo que mover esos dientes para que la mandíbula y la maxilar y los dientes empiecen a calzar en ese arco de cierre. Seguimos trabajando, voy centrando ahí la línea media porque determiné que era dentaria y no mandibular por mi RC. Seguimos trabajando, termino. Tiene que ir a rehabilitación oral, ahí vamos a cerrar un poco los triángulos negros que tiene, porque además el lateral tiene una anomalía de forma, pero además tiene unos dientes muy triangulares.
y ella quería algo más conservador. Miren las fracciones que siguen igual, esto se va ahora a restaurar de nuevo, pero eso ya va a estar estable porque ahora los dientes reciben la carga en el eje. ¿Ya? Incluso le vamos a hacer una plástica periodontal a esta paciente. ¿Por qué? Porque va a ser exitosa en el tiempo. Si yo le hubiera hecho una plástica periodontal con sus dientes inferiores así, esa plástica va a durar 2 o 3 años y se va a volver a retraer la encía. Pero si yo ahora tengo los dientes bien ubicados dentro del hueso, reciben la fuerza en el eje axial, no hay sobrecarga, no hay nada, ¿no es cierto? Que eh, les provoque disconfort, digamos, esa cirugía plástica periodontal va a durar. ¿Ya? Y el periodoncista es más feliz, la rehabilitadora es más feliz, todos los profesionales son mucho más felices porque sus tratamientos perduran y son mucho más exitosos, porque se logró tener una oclusión funcional previa. Y ahí, gran responsabilidad, nosotros los ortodoncistas que tenemos el deber de dejar en oclusión funcional a los pacientes, ya que movemos las 32 piezas del paciente en la boca. Y esta es una visión de la parte oclusal, ¿no es cierto? Como ahí trabajando con las mini placas que me gusta usar, vamos alineando, dando espacio y vamos transformando, sobre todo el arco inferior en ella, que fue lo más eh, notorio, digamos, ¿no es cierto? Aunque los dos cambiaron mucho. Este era su RC inicial y este es su RC final, ¿ok? Este es su RC inicial. Miren la gran inclinación hacia el lingual de ese arco inferior, de esas piezas dentarias. O sea, esos premolares, esos molares nunca recibieron el eje, la fuerza en un eje axial, ¿verdad? Y ese es el RC final, la superposición de las piezas dentarias. El rosado era antes. Miren lo que yo subí con mi ganchito, esos molares, intruí, y al intruir, la mandíbula rota, ¿ok? Es un concepto bien ortodóncico, pero es lo que ocurre. Y vemos ese cambio. Y la mandíbula, si ustedes ven, esa era la mandíbula inicial, que de partida obviamente miren las piezas dentarias, miremos este modelo del medio, ¿no es cierto? Y miren cómo eso cambia. Y lo otro acá, como esta mandíbula avanza. ¿Ya? La superposición de estos modelos se hace con los modelos en oclusión en RC. ¿Ya? Y yo superpongo en el paladar. Por lo tanto, todo lo que cambia la mandíbula es movimiento dentario, pero también desplazamiento mandibular porque se posicionó más adelante por rotación mandibular, pero no porque el cóndilo salió de la fosa, sino porque rotó en un eje de cierre con su musculatura relajada, libre de contacto y todo. Y eso es el cambio que tuvo, ¿verdad? Y vemos acá el gran cambio que hubo en la inclinación de esas piezas. Rehabilitaron a una paciente con la oclusión que la dejé, la veía más bella, ¿no es cierto?, que haberla rehabilitado con esa oclusión que ella tenía previa. Y los cóndilos antes y los cóndilos después, mejor ubicados, bien corticalizados, sanos. Si yo tengo esas cabezas de la mandíbula sana, de principio a fin, van a seguir sanas de principio a fin más adelante. Obviamente pueden haber otras razones por las cuales tengo un problema degenerativo, pero de por sobrecarga oclusal no va a ser, porque ahora yo sé que tiene una oclusión funcional. Su pano, antes y después, sus dientes después, dentro del hueso, con hueso, ¿ok? Sus incisivos bien posicionados en sus bases, los dientes laterales también. Esa endodoncia que ella tiene acá, que era previa al tratamiento, la tuvo por una fractura o por una sobrecarga, tuvo una muerte por trauma oclusal, ¿ok? Una endodoncia por trauma oclusal. Fíjense cómo apretaba para terminar con una endodoncia. Otros pacientes quebran los dientes, ya terminó con endodoncia, no la fracturó vertical, si no, no estaría ahí la pieza, pero tuvo un trauma oclusal, hizo una lesión apical por trauma oclusal, la pieza no tenía ni siquiera caries y terminó con una endodoncia. La importancia de tenerlo. La tecnología hoy día nos permite tener volúmenes condilares, superponer y ver qué cambios tuvo ese cóndilo. Para mí es muy importante saber qué pasa en la articulación, porque yo dependo de que esto partió como pelota de tenis, termine como pelota de tenis, o si no, mi mordida va a cambiar y mi trabajo no va a servir en el largo plazo. ¿Ya? Entonces hay muchas herramientas hoy día que nos pueden permitir ver cuáles son los cambios que existen. Y esto fue su antes y su después, su antes y su después, y su antes y su después, su antes en el rosado y su después el verde, para que vean que la mandíbula rota, al intruir los dientes, la mandíbula rota hace este movimiento,
su antes, su después de la ortodoncia. Y esto es su antes de la rehabilitación, pero su después de la ortodoncia y su después de la rehabilitación. Entonces, después de la ortodoncia, después de la rehabilitación, resinas compuestas, la rehabilitadora de la clínica muy buena con la resina. El mismo día que hizo la resina puso un clamps, ahí está roja la encía, ok, pero eso es el después con la ortodoncia y rehabilitación, donde esos triángulos negros cambian mucho al reanatomizar las piezas dentarias el impacto visual. Y ese era su antes y fíjense su después. Esa mujer rejuveneció y no se puso botox, nada, solamente 4 mini placas y un tratamiento de ortodoncia, pero bueno, convengamos de que es un tratamiento bastante más conservador, sus piezas dentarias se van a mantener, probablemente no va a necesitar más rehabilitación, la rehabilitación que tiene en la boca era por daño oclusal, por sobrecarga de las piezas, por sobrecarga oclusal más que por carie o enfermedad periodontal. Y hoy día la sobrecarga se eliminó, esos dientes van a estar mucho más saludables, el periodonto, los dientes, etcétera, en el largo plazo. ¿Ya? Ese es su antes y su después. Fíjense cómo la musculatura que ya no se hiperactiva se relaja, ya no está así apretada, arrugada, riéndose. ¿Okay? Su antes, su después, su antes, su después con las resinas puestas, ahí con sus triángulos negros trabajados. Su antes, miren la cantidad de contracturas, si tenía contracturado hasta el frontal, yo creo, y como hoy día ella tiene una musculatura facial relajada por una posición mandibular estable, oclusión estable, y paciente feliz. ¿Okay? Y con esto vamos a quedar por aquí.